Entonces, buenas tardes, doctor Ricardo Suárez. En nombre de la Asociación de Creadores Celchar de Colombia, de la Junta Directiva, de su presidente, el señor Carlos Alcides Quiroga, de la dirección ejecutiva, de los demás socios, de la dirección técnica y todos nuestros funcionarios, le damos la bienvenida y agradecemos pues, que se haya vinculado con nosotros a este ciclo de charlas. A las personas que están conectadas, bienvenidos, ganaderos, profesionales del agro, veterinarios o tecnistas, bienvenidos. A la gente de otros países que se conectan, como Ecuador, Honduras, Venezuela, bienvenidos también. Entonces, pues damos el paso al doctor Ricardo Suárez de su charla Crianza y Levante de Terneros. Bueno, buenas tardes para todos. El día de hoy queremos primero agradecer por la invitación que nos hizo la asociación. Muchas gracias por habernos invitado. Queremos trabajar este tema de crianza y levante de terneras. Rápidamente les cuento mi experiencia. Soy docente catedrático de la Universidad de La Salle y de la Universidad Agraria de Colombia en las áreas o en cátedras de producción de grandes animales. Tengo, digamos que un tiempo ya trabajando en la parte de bovinos, en la asesoría de bovinos en diferentes, digamos que climas, no solo con bovinos de leche, sino también algo en la parte de bovinos de carne. Para el día de hoy, entonces, como les decía, vamos a trabajar con la parte de crianza y levante de terneras. Como yo sé que el doctor Ríos el martes pasado estuvo con ustedes también haciendo una presentación sobre salud del hato, ahí se tocaron algunos temas importantes de lo que tiene que ver con la parte de crianza de terneras y pues en ese tema no quiero, digamos que volver a reincidir para no, para no ser un poco cansón con el mismo contenido, sino que vamos a ir un poquito más allá. Obviamente hay que recordar ciertos parámetros que son importantes tener en cuenta y es el hecho de un animal que nace, como decimos algunos, como un prerrumiante y se vuelve un rumiante verdadero. Y que esa es su función principal, digámoslo así, o su forma más eficiente, siendo rumiante. Entonces, parte de este trabajo de crianza y levante se hace muy importante cuando garantizamos que la ternera, que nace como un pez rumiante, se vuelva rápidamente rumiante, que empiece a ser funcional ese rumen lo más rápido posible para el trabajo que vamos a realizar, para el futuro de esa hembra que nosotros tenemos ahí disponible. Entonces vamos a trabajar, vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a trabajar unas definiciones o términos para poder hablar, perdón, para poder hablar más fácil del tema. Vamos a hablar de unas fases de crecimiento. Vamos a hablar de unos métodos de crianza de forma, digamos, no quiero, y quiero de una vez ser claro en esto, no quiero que la situación lleve a que se vuelva como una última palabra o única palabra. O sea, a que si no es de esta manera, no se puede de otra manera diferente. Quiero es que se entienda desde el punto de vista de las diferentes formas que existen para criar y levantar esas terneras y que siempre y cuando se cumplan con los objetivos, pues esas formas son válidas, son viables. Ricardo, perdón, le interrumpo, qué pena. Lo que pasa Porque es mucha que, gente se... Ricardo, qué pena. Lo que Señor, pasa es que el audio está un poco entrecortado. No sé si de pronto se puede mejorar un poco la conexión. no sé qué podría hacer ahí. ¿Se escucha muy entrecortado? Sí, la verdad, se escucho un poco entrecortado, entonces como que sí. Me tocaría entonces cambiar de pronto de computadora a otro que tenga una conexión directa de pronto sería.
Sí, por favor, sí podemos hacer como, esperamos todos nos entiendan, unos 5 minutos mientras él hace el cambio de conexión y ya continuamos. Listo, vale. Ya hago ese cambio entonces y ya continuamos. Gracias, Ricardo. Bueno. Bueno, mientras el doctor Ricardo se puede volver a conectar y arregla la conexión, para la gente que está escribiendo por el YouTube, que está interesado en el tema material genético, el día lunes estamos en la oficina, pues recargando los termos de nitrógeno y sacando todos los pedidos de las rutas de la semana. Pues los que estén interesados, con todo gusto, a partir de las 9 de la mañana nos pueden llamar o las personas que quieran también recoger semen en la oficina a las 9 de la mañana el lunes, pues pueden hacerlo. Con todo gusto los estaremos atendiendo. Eh, Agradecemos a todos su conexión y la acogida en que ha tenido la charla. La última charla de este ciclo la tendremos el día martes. Va a ser una charla un poco más encaminada al tema de cambio climático y alternativas de producción. Esperamos pues que también, como todas, tengan su acogida. Si algunos de ustedes están por primera vez entrando a esta charla, ya han pasado 4 en el canal de YouTube, las pueden ver. Está, la primera charla que vimos fue ERC, rentabilidad, productividad. Está ya en el canal de YouTube. También está la charla de manejo de la vaca postparto, que fue dictada por el doctor César Gómez. También está en video en el canal de YouTube. Y la tercera fue por el doctor Aldemar González, que fue sobre genómica. Y la de salud de datos, como ya dijo el doctor Ricardo, y fue el doctor Fabio Ríos que nos colaboró con esta. Y esta que esta noche pues queda colgada también para las personas que están en YouTube o que no se han podido conectar aún, pues para que les informen a la gente que pues estas charlas se están quedando grabadas. Para esta charla vamos a tener una mecánica un poco diferente. Pues la idea es que algunas personas en ciertos temas donde el doctor Ricardo como que dé el aval, y yo voy a abrir el micrófono a 2 personas que levanten la mano
y vamos a poner, pues para permitir que haya una interacción un poco mayor, la idea es que pues los que tengan preguntas acerca del tema que se va a tocar y todo, pues las vayan haciendo, y al final, igual como en todas nuestras conferencias, vamos a hacer una ronda de preguntas donde estaremos pues respondiendo todas. Tendremos tiempo más o menos de 45 minutos de la conferencia y vamos a tener media hora, 45 más para preguntas. Para el señor Gabriel Eduardo, que está conectado por YouTube Live. Sí tenemos venta de termos de segunda. En este momento por la cuarentena no tenemos disponibles, pues porque el tema del regreso de los termos es complicado, nos están haciendo falta, pero, pero pues cuarentena sí tenemos termos de segunda para la venta, don Gabriel. Juancho, yo gasté la grabadera de esas charlas, ahorita sí, hoy no pude porque estaba más desbolatado acá alucinando. Listo. Creo que ahí ya me escuchas. Bueno, perfecto. Listo. Listo, listo. Ya vamos a compartir aquí la pantalla. Qué pena con ustedes. Listo. ¿Ya se ve, Daniel? Sí, Ricardo, ya podemos seguir. Bueno, mil disculpas por la demora. ¿Ya se escucha mejor? Sí, sí, señor, el audio ya es más estable. Ricardo, yo les comenté pues que usted a lo largo de la charla va a dar algunos momentos en los cuales va a abrir el micrófono, entonces para que usted nos avise, las personas levanten la mano, yo abro micrófonos y vamos haciéndolo un poco más interactivo. Listo, perfecto. Igual si alguien tiene alguna pregunta, pues me imagino que la puede escribir Por el chat. por el chat y ya Daniel me puede ir avisando si de pronto hay un número de preguntas importante y lo vamos haciendo de esa manera. Listo, perfecto. Vale, entonces quedo pendiente que me avises cualquier cosa. Es Dale, como yo abro les mi decía, micrófono y te voy avisando. listo. Como les decía, hablamos de unos objetivos
de la crianza que vamos a trabajar, obviamente. Dentro de esos objetivos de la crianza tenemos que tener claridad sobre qué es lo que yo quiero con esa crianza, para qué la estoy realizando, cuál es la función de esa crianza. Entonces, para algunos puede ser sacar unos animales fenotípicamente muy bonitos, para otros puede ser netamente funcional desde el punto de vista de una edad del primer parto temprana. Entonces hay que tener claridad en esa parte. Lo otro es las metas de crianza que yo voy a manejar como productor. Entonces, como estamos hablando de una empresa, en toda empresa necesitamos establecer unas metas, unos valores por los cuales yo me voy a guiar para determinar que mi producción, en este caso mi crianza y mi levante de terneras, está siendo adecuado, está siendo funcional, está siendo óptimo, está siendo rentable. ¿Por qué digo esto? Porque no es lo mismo cuando yo digo que mi meta de crianza es obtener, de crianza y levante, es obtener un animal a los 28 meses o a los 27 meses al primer parto, ¿ya? Tener un animal listo ya para un primer parto a los 27 meses, a cuando digo que lo voy a tener listo a los 30, 36 meses. Y debo tener claro cuál de los dos es el valor que yo verdaderamente deseo. Obviamente eso también debe ir ligado a un componente genético, a unas características de la raza, y de eso vamos a hablar también el día de hoy. Vamos a establecer como el valor o los valores que, digamos, la asociación tiene establecidos como valores adecuados de producción en este sentido. Vamos a hablar de algunos, o también tenemos que tener en cuenta, y vamos a hablar de algunos métodos de crianza. Como ya les había dicho a ustedes, la idea no es decir cuál es mejor que otro, sino la idea es mostrar que hay diferentes métodos de crianza y levante de terneras y que lo importante es que uno cumpla con sus objetivos y con sus metas a la hora de hacer ese proceso de crianza. Para esto también es muy importante tener en cuenta cuál es la historia nutricional de ese proceso de cría y levante. ¿Cómo se está dando ese proceso? Y con la charla del doctor Ríos, creo que se dieron cuenta de un énfasis muy importante que se le debe hacer inclusive desde el preparto a la vaca. Entonces, ahí va a empezar ya todo ese proceso de ayudarnos a una crianza y un levante en condiciones más óptimas, en condiciones mucho más adecuadas. Otro, digamos, valor que quiero mencionar aquí es la parte de que hay valores que se consideran o se llaman ideales y hay valores que se consideran como normales. Entonces, eso también es otra cosa que hay que tener muy claro, porque uno puede hablar de un valor ideal, pero estamos hablando, digamos que de un sistema, podríamos decir casi perfecto, y un valor normal en el cual manejamos un rango que obviamente debe ser lo más posible igual a ese valor que consideraríamos como ideal. Entonces, dentro de algunos términos importantes, pues tenemos este que tenemos acá de ganancia de peso. El que ustedes ven aquí arriba, este valor de ganancia de peso. Ganancia diaria de peso es, digamos que es una forma de medir el proceso de crianza y levante de mis animales. Como su nombre lo dice, pues estamos hablando de cuánto peso gana un animal por día. Y este valor se da en kilogramos por día. Lo ideal es que manejemos unos rangos. Ahora lo vamos a ver. Esta, por ejemplo, es la curva que se establece por la asociación. Me disculpan si de pronto no se ve muy curva, sino se ve más lineal, pero es más por el espacio y por las unidades que se manejaron. Pero obviamente cuando hablamos de curva,
estamos hablando pues no de una función tan recta, tan lineal. Pero pues como les digo es por las unidades que se trabajaron y por cómo está aquí puesta que se ve de esa manera. Obviamente hay que tener en cuenta que se mide por etapas y que en las diferentes etapas de crianza y levante, pues la ganancia diaria de peso va a variar, va a cambiar. Acá hay un componente genético importante a tener en cuenta, pero también hay un componente medioambiental. Cuando me refiero a medioambiental, como lo digo yo siempre con mis alumnos, no me refiero es al agua, al aire solamente, sino me refiero a todo el entorno que rodea a este animal. Me refiero a la nutrición, me refiero a la suplementación, a los pastos, a las sales, a todo lo que yo utilice para este proceso. Todo eso será el componente medioambiental que va a ser una característica o que va a generar una condición diferente en cada finca o que va a hacer que cada finca muestre unas condiciones diferentes. Entonces, para sacar una ganancia diaria de peso, pues obviamente tengo que tener en cuenta el peso final que tiene el individuo en una etapa, el peso inicial y el tiempo en días que transcurre entre esos dos pesajes. También otro valor importante a tener en cuenta acá es el valor de la altura al sacro. Digamos que es la medida de crecimiento del animal. Se toma desde el punto más, desde el piso, digamos, hasta el punto más alto, como tal, del sacro. Es una medida que se da, en este caso, en centímetros y que tiene una relación muy directa o que debe tener un trabajo muy de la mano con la ganancia diaria de peso. Entonces, no podemos olvidar uno y tener uno solo de los dos en cuenta, porque se pueden llegar a dar situaciones donde tengamos animales muy gordos que nos estén dando el valor de ganancia diaria de peso, pero que no estén teniendo un crecimiento adecuado. Y lo digo por experiencia. A veces cuando uno se guía por un solo valor, las personas le dan ese valor y uno no pregunta algo más. Entonces uno pregunta, bueno, ¿y la ganancia diaria de peso cuánto está haciendo en la finca? Le dan unos valores y me dice, bueno, vamos bien, no hay problema. No pregunta uno por el crecimiento y de pronto se encuentra uno con alguna sorpresa de algún animal que se pueda quedar pequeño en estatura. Otras definiciones que son importantes tener en cuenta son estas de crecimiento isométrico y alométrico. Digamos que aquí para hacer una diferenciación, el crecimiento isométrico pues tiene que ver con la parte del crecimiento de todos los componentes del animal al mismo ritmo. O sea, hablamos de estatura, hablamos de órganos creciendo al mismo ritmo. Y cuando ya hablamos de un crecimiento alométrico, estamos hablando de que ciertas partes del cuerpo crecen a un ritmo más acelerado y otras partes del cuerpo crecen a un ritmo menor. Esa sería como la definición en general. Tomé aquí alguna cita de Berra, donde dice que la glándula mamaria crece al mismo ritmo que el resto del cuerpo y se llama crecimiento isométrico. Y en otros momentos crece a un ritmo de 2 a 4 veces más rápido que el resto del cuerpo y se le denomina crecimiento alométrico. Ricardo, perdón, ya tenemos algunas preguntas. La primera es que, ¿cuál es el peso promedio ideal al nacer? Ya lo vamos apenas miremos la curva de crecimiento que se tiene como establecida por la asociación, ahí vamos a mirar esos valores y un rango de pesos en el cual sería ideal que el animal naciera. Tenemos otra que dice que, ¿cómo determino qué hembra debería ir a la recría y cuál es descartar y el porqué de eso? ¿Cómo determino qué hembra debe ir a la recría, cuál es descartar y el porqué de ellos? Bueno, si quieres, esa me la puedes hacer ahorita cuando estemos hablando de las diferentes etapas. Porque Okay, yo creo que cuando hablemos de las etapas van a haber hay muchas respuestas para esa pregunta. Listo, perfecto.
Listo. ¿Alguna otra pregunta o podemos seguir por ahora? Voy a abrir el micrófono a una persona. Bueno, sí, señor. Creo que el dispositivo sale como Galaxy A30s. Ya, lo tenía cerrado ahí. Buenas tardes. No, continuemos. Creo que no nos escucha. Bueno, listo, continuemos entonces y ahorita seguimos con más preguntas y pues si es el caso ahorita volvemos con él. Bueno. ¿Listo, Daniel? Sí, señor. Sí, Bueno. señor. Entonces, hablando de fases de crecimiento, y aquí vamos a hablar de crecimiento isométrico y alométrico, no vamos a hablar de algunas etapas en específico. Hablamos de una primera fase que sería desde el nacimiento hasta los 3 meses de edad, más o menos. Eso va a variar también dependiendo de la raza, dependiendo si son animales más precoces o más livianos, o si son animales menos precoces o de pronto un poco más. Listo, Daniel. O si son un poco más grandes y de pronto también son unas razas un poco menos precoces. Entonces, en esta etapa hablamos de un máximo crecimiento, de un crecimiento acelerado, de un crecimiento fuerte de parte de la ternera. Podemos hablar de ganancias de peso que pueden llegar a superar 750 gramos por día. Obviamente todo esto está condicionado por un manejo, por una nutrición, por una salud del animal que es muy importante, pero como les digo, pues ya hace 8 días tuvieron algo de esa información, entonces pues no vamos a ahondar mucho en esa parte. Luego vendría una primera fase de crecimiento alométrico. Entonces en esta fase, que va desde los 3 meses hasta la pubertad, y para los que de pronto no conocen el término muy bien, cuando hablamos de pubertad me refiero a cuando la hembra ya empieza a hacer sus ciclos sexuales. Digamos que la tasa de crecimiento disminuye con respecto a la fase anterior. Esto es algo importante que hay que tener en cuenta. Ya ahorita tratamos de dar algunas explicaciones al porqué de eso. Y obviamente eso va a conllevar a unas ganancias diarias de peso menores como característica importante. Luego vamos a pasar a una segunda fase de crecimiento isométrico. Volvemos a una fase de crecimiento isométrico que dice que va desde la pubertad hasta el primer tercio de gestación. Ahí se habla de un crecimiento compensatorio y se habla de un aumento moderado en las ganancias diarias de peso como característica principal de esta fase. Ahí hay que tener en cuenta que estamos hablando de un periodo en el que la hembra ya se vuelve apta para ser servida para la parte reproductiva, ya queda preñada, donde empieza a hacer un proceso de gestación, entonces empieza a haber un gasto de nutrientes para el crecimiento de ese embrión y posteriormente de ese feto. Luego pasamos a una segunda fase de crecimiento alométrico, que iría desde el segundo tercio de la gestación hasta más o menos 2 semanas antes del parto. Entonces, el crecimiento va a disminuir, las ganancias diarias de peso son menores, pero aquí sí quiero hacer énfasis en una cosa, y es que sigue ganando peso la novilla. Aquí hablaríamos ya de una novilla de vientre. Entonces, sigue ganando peso. Y otra cosa importante que hay que decir acá es que al momento del parto, la hembra todavía no va a llegar al 100% de su peso adulto. Razón por la cual, después del primer parto, deberemos seguir cuidando ese manejo nutricional de esas hembras de primer parto. Eso es algo muy importante a tener en cuenta para garantizar que ellas puedan llegar a un peso adulto final. Adecuado, pues. Dentro de los métodos de crianza los voy a nombrar así de forma general. Hablamos de la crianza en grupos de pastoreo y cuando hablo de crianza hablo principalmente de terneras,
desde el nacimiento hasta aproximadamente el destete, 3, 4 meses. Es algo variable también dependiendo mucho del sistema donde estemos trabajando. Pero generalmente hablamos de la cría o de las terneras lactantes a las que toman leche. Entonces hablamos de leche o lactorreemplazador. Se puede manejar individual o se puede manejar en grupo esa toma de leche o lactorreemplazador. El pastoreo va a ser colectivo. Ellas están aprendiendo a comer el pasto. Están haciendo un proceso de colonización de microorganismos en el rumen. Va a haber un proceso también de acondicionamiento de ese rumen para que empiece a ser funcional lo más rápido posible. Y entonces ahí el pasto se vuelve muy importante, la fibra y la calidad de la fibra que nosotros le suministremos a la ternera, pues va a ayudar mucho al crecimiento como tal del rumen. Y el consumo de concentrado, que generalmente es la suplementación que se usa, no digo que sea la única, habrá otras posibles formas de suplementarlas, nos va a ayudar o nos debe ayudar al desarrollo de la pared ruminal, de las papilas ruminales, para que ese animal coja un buen volumen con el pasto, pero también con este suplementación o este concentrado, pues nos desarrolle rápidamente las papilas ruminales y empiece a ver ese proceso de fermentación que nos produce a final de cuentas los ácidos grasos volátiles, que son los que vamos a utilizar como fuente de energía principal. Y ahí es donde la ternera debe volverse funcional rápidamente. Otro que es el sistema de Valdestaca, como lo pueden ver ustedes acá. A propósito, gracias a Daniel y a las personas que permitieron las fotos para esta presentación. Todas son fotos de asociados. Entonces, muchas gracias por permitirnos usar sus fotos. Hablamos de leche en balde individual. Hablamos de que se garantiza un consumo por animal. Hablamos de un pastoreo alrededor de los baldes, entonces obviamente ahí hay una condición de manejo, de mano de obra, digamos, de más gasto en mano de obra, pero digamos que también hay una cuestión que se supone está más desarrollada o mejor trabajada en cuanto al manejo individual. Hablamos de consumo de concentrado o suplemento de forma individual y hablamos de consumos de agua también de forma individual. Tal vez para algunos, digamos que levante apoyo, o de pronto algunos habrán escuchado que las terneras en la crianza no toman agua. Son diferentes criterios que hay sobre este manejo. Yo personalmente pienso que sí, el agua es el componente más importante del cuerpo de un animal y creo que es vital que los animales siempre tengan agua a disposición. Entonces, por eso lo pongo como algo muy importante. Hablamos de manejo en corrales individuales, entonces los animales ya no están en un potrero. También va a haber un consumo de leche individual. Va a haber un pastoreo individual en el corral, entonces ya digamos que la mano de obra deberá funcionar también en llevar la comida, en este caso el pasto, el heno o lo que se le vaya a dar como fuente de fibra, hasta el lugar donde el animal se encuentra encerrado. Y obviamente también hablamos de consumo de agua y de consumo de suplementación o concentrado de forma individual. Otro método que no es muy común, pero que también a veces lo ve uno en las fincas, es la crianza con una vaca nodriza. En mi caso lo he visto muchas veces ligado a vacas con pezones muy pequeños y que son difíciles de ordeñar. Entonces, pues el ternero tratan de aprovechar la leche que está produciendo esa vaca con los terneros. El consumo de pasto sí se maneja, pues ya puede ser en potrero o en corral. Obviamente también habrá un consumo de suplementos o concentrados y un consumo de agua. Estoy hablando de manera general, ya más adelante cuando vengan las preguntas podremos hablar de forma particular. Aquí está entonces la tabla de crecimiento que les decía y por la que me preguntaban ahorita. Entonces aquí encontramos
al nacimiento, más o menos cuánto pesa el ternero. La teoría dice que un animal debe pesar entre el 5 y el 8% de su peso adulto al nacimiento. Obviamente, lo ideal en este caso sería terneros de menor peso que nos generaran o que nos permitieran una facilidad de parto, para evitar la presentación de problemas como los que se conocen como partos distóxicos. Hablamos también de la alzada de 80 centímetros, son datos de la asociación, como les digo. Y estamos hablando de si un animal de un peso promedio adulto entre 500 y 550 kilos. Entonces hablamos de un porcentaje entre el 5.45 y el 6% de su peso adulto, más o menos. Aquí es muy importante tener claridad sobre la raza y el valor de peso adulto que yo voy a manejar con la raza. Vamos a hablar y señalé hasta los 18 meses, más o menos, que sería el ideal para ya hablar de una novilla apta para la reproducción, o sea, para que ya pase a la fase que conoceríamos o manejaríamos como novillas de vientre. Y estoy haciendo unos cortes en las diferentes etapas que son como las más comunes que se tienen acá. Entonces, miren por acá, a los 4 meses, hablamos de 125 kilos, hablamos de 100 centímetros de alzada y hablamos de una ganancia de peso de 0.79 kilos por día y un porcentaje de peso adulto del 25% aproximadamente. Luego nos iríamos, y ya ahorita volvemos a hablar un poquito de estas fases, a mirar una fase que yo llamo recría o levante de terneras, que iría más o menos hasta los 12 meses, y hablamos de un peso de 295 kilos, de una alzada de 124 centímetros y de una ganancia diaria de peso de 0.708 kilogramos por día. Miren que la ganancia de peso ha bajado, no drásticamente, pero no sigue siendo el mismo valor que era durante la crianza. Y eso es algo importante a tener en cuenta. Ahí hay varios condicionamientos. Uno podría ser el crecimiento alométrico, esa primera fase de crecimiento alométrico. Otro podría ser que hay que tener en cuenta que aquí se supone que las terneras ya son destetadas y deja de haber la leche como una fuente de alimento importante. Entonces también eso podría ser un condicionante de que la ganancia de peso no siga siendo la misma. Hablamos de más o menos entre el 53 y el 59% del peso adulto. La teoría dice que, que a los 12 meses una hembra debe estar por encima del 50% de su peso adulto. Y finalmente, la tercera etapa de crianza, de las 3 que vamos a trabajar, que es levante ya de novillas. Aquí hablamos de una condición que ya es la pubertad, o sea, aquí ya empieza la pubertad y van hasta cuando tienen el peso ideal para ser servidas. Entonces estamos hablando de 380 kilos de peso y de 135 centímetros de alzada. Miren cómo la ganancia diaria de peso se disminuye. Ya estamos hablando de 0.472 kilos, perdón. Y si pasáramos a la siguiente fase, ya como novillas de vientre, que sería de los 18 meses hasta el primer parto, seguramente esta ganancia diaria de peso también la veríamos menor a la que tenemos aquí. Aquí hablamos del 70, del 69 al 76% del peso adulto. La teoría habla de más o menos del 70% del peso adulto que debe tener esta ternera o esta hembra. Ya pasamos entonces aquí a la curva de crecimiento como tal. Como les digo, pues discúlpenme porque se vea tan lineal, pero pues es más cuestión de una sensación visual. Algo que es importante aquí decir es que el crecimiento no es una función lineal. ¿Qué quiero decir con esto? Que la hembra va a llegar a un punto máximo de crecimiento y ya llega después a un punto de sostenimiento. O sea, no va a crecer durante toda su vida, porque, y ahí es donde me refiero
a que no es una función lineal. Aquí, obviamente, estoy hablando de una curva perfecta, de una línea perfecta, pero obviamente aquí voy a encontrar que puedo manejar rangos. Yo puedo trabajar, digamos, de forma exigente con un 10% por debajo de la curva o un 10% por encima de la curva. Y lo ideal, como forma de trabajo y de control, es que yo pudiera revisar esta curva e ir colocando el crecimiento de mis animales con respecto a este parámetro o a este valor de comparación, que es el que nos da la asociación, para ver posibles problemas y detectarlos a tiempo, que es lo más importante, y hacer los correctivos necesarios en el momento que corresponda. Porque si no se hacen a tiempo, pues lo que va a pasar es que se pierdan muchos animales. Y obviamente esa es una condición que no queremos. Además de que estamos haciendo una inversión. Y en esto quiero ser muy claro. Para muchos las terneras dicen, y lo he escuchado decir, son un gasto. No, las terneras son una inversión. Y como inversión, pues debemos buscar hacerla lo mejor posible. Y obviamente volver ese o generar ese retorno de capital lo más rápido posible. Lógicamente, sin llegar a excesos. Cuando digo excesos me refiero a que de pronto nuestro animal se engrase demasiado, pensando que así va a crecer más o que va a alcanzar más rápido las metas que nosotros estamos esperando. Y eso eso no es adecuado, no es beneficioso ya para la parte de producción de nuestro animal. Así como no es bueno ni beneficioso que el animal crezca por debajo de esos rangos, tampoco es bueno ni beneficioso que crezca muy por encima de esos valores. Por eso aquí me devuelvo acá. Es tan importante manejar unos rangos cercanos a estos valores de curva de crecimiento que se consideran como ideales. Vamos a hablar entonces de las etapas de crecimiento. Vamos a hacer entonces aquí una pequeña diferenciación con lo que decíamos de crecimiento isométrico y alométrico. Entonces, ya hablando de etapas de crecimiento, lo más común es que se maneje una primera etapa de lactantes o cría, que iría desde el nacimiento hasta los 4 meses de edad, donde manejaríamos unos rangos de peso de entre el 5 y el 25% del peso adulto. Entonces, ¿cuál es el condicionamiento? Hay unos condicionamientos de orden fisiológico, principalmente, y es que el animal que nace prerrumiante, yo lo vuelva lo más rápido posible rumiante. O sea, que ya haya un funcionamiento completo del rumen. Como ya habíamos dicho, pues las ganancias de peso son altas. Ya acabaron ustedes de ver acá. Me devuelvo un momentico para que la puedan mirar rápidamente. Hablo de ganancias de peso de 0.792 kilos por día, aproximadamente. Hablo de dietas que son ricas en proteína. Obviamente también son dietas ricas en energía. Pasamos a la etapa ya de recría o levante de terneras, que más o menos va desde los 4 aproximadamente hasta los 12 meses. Como les dije desde un principio, eso va a variar también dependiendo de la raza. Digamos que razas más precoces pues van a tener de pronto un menor tiempo en alcanzar esta parte que es muy importante, la pubertad. Hablamos entonces desde el 25 hasta el 50% del peso adulto del animal como característica importante. Digamos que la ganancia de peso disminuye con respecto a la ganancia de peso que teníamos establecida para la cría. Va a ser una ganancia de peso menor. Algunas personas lo atribuyen, como les digo, al hecho de que la ternera ya no está tomando leche. Es discutible, obviamente,
mucha gente ya pasa a que en esta recría el manejo se hace en grupos, ya no se hace de forma individual. La gran mayoría de ganaderos trabajan ya la recría de forma grupal. Y eso también tiene que ver, obviamente, con el consumo de alimento, con el consumo del concentrado, con el consumo de sales, que ya empieza a ser aquí fundamental, que empieza a ser vital. Debe haber una nutrición desde el punto de vista mineral que se garantice permanentemente en la ternera para que este no sea un obstáculo en el desarrollo, en el crecimiento de nuestra hembra. Pasamos a una etapa que conocemos o que ya hablamos del levante de novillas. Digamos que eran niñas y ahora se volvieron señoritas, pero no tienen todavía el tamaño ni la estatura adecuada para que ya sean servidas, para que ya sean preñadas, pero ya están haciendo calores. Entonces ahí hay que tener cuidado, obviamente, en el manejo de este levante de novillas, impedir que haya la posibilidad de un toro o de un torete por ahí cercano, porque eso nos conllevaría a que posiblemente nos queden preñadas. Y eso va a condicionar mucho también el peso adulto final del animal. Si una ternera se preña antes de tiempo, lo más seguro que va a pasar es que ella se quede pequeña con respecto al resto de animales. Y obviamente eso va a ir un poco en detrimento también de la parte productiva. Entonces, por eso decimos que va de los 12 a los 16, 18 meses. Como les digo, eso varía dependiendo del manejo, dependiendo del consumo de suplementos, de la calidad del pasto. Vamos a hablar de más o menos del 50 al 70% de peso adulto. La ganancia de peso va disminuyendo, baja con respecto a otras fases que ya veíamos, o sea, la cría y el levante de terneras, y generalmente el manejo se sigue haciendo de forma grupal. Vamos a hablar entonces, para terminar, voy a dar un ejemplo de una finca en Tocancipá, donde se hace la parte, todo este sistema de cría y levante. Entonces vamos a hablar, digamos que la cría es donde se maneja o se hacen mayor cantidad de actividades que hay que tener muy en cuenta. Es como una actividad primordial, es la toma del calostro en las primeras 6 a 8 horas de vida de esa ternera. Hablamos de la transmisión de las inmunoglobulinas o de los anticuerpos que me van a garantizar que el animal esté en una condición óptima en sus primeros meses de vida, sobre todo. Por eso hago tanto énfasis en que sea en las primeras 6 a 8 horas. Eso tiene que ver con una condición ya a nivel intestinal de absorción de esas inmunoglobulinas, pero es vital esto. Se habla de que más o menos la ternera tome alrededor del 10% de su peso en calostro. Entonces, si hablamos de un animal de 30 kilos, mínimo debería haber un consumo de 3 litros de calostro. Existe, digamos que la forma de trabajar cuando la vaca no puede dar o cuando hubo algún inconveniente con los bancos de calostro, de manejar calostro de otros animales. Son diferentes formas de trabajar, pero pues esto es algo fundamental para que se críe adecuadamente esta hembra. Hablamos de la curación del ombligo como otra característica muy importante. Algunas personas en campo, y lo veo más en los trabajadores que obviamente en los mismos ganaderos, utilizan soluciones diluidas de yodo para curar esos ombligos. Y pues digamos que no tiene la misma efectividad que cuando se utiliza un yodo ya concentrado. En esta finca que les digo, se hace el descorne a los 8 o 10 días de edad. Se utiliza una crema para descornar, se amarra la ternera, se está pendiente de ella durante unas horas para que de pronto no se vaya a lastimar, de pronto rascándose con las patas o algo así, porque obviamente esto les causa molestia. Esto es más por manejo que por otra condición,
pero digamos que permite un manejo más adecuado en la etapa ya adulta del animal. Se hace una amputación de pezones supernumerarios hacia los 15-20 días. Entre más pequeño sea el animal, hablando como ese valor, digamos que el adecuado, pues menos inconvenientes hemos encontrado a nivel de esa finca con esta situación. ¿Por qué amputamos esos pezones? Porque ya hemos tenido inconvenientes en vacas adultas que no se le amputaron los pezones supernumerarios y empezamos a encontrar pequeñas secreciones de leche que, como no se ordeñan, esos pezones supernumerarios terminan siendo problemas importantes de mastitis ya en la vaca. Entonces, por eso hacemos esta práctica. Pasamos también dentro de la misma cría a hacer un trabajo importante de purga. Se hace mensual para estos animales. Como dijimos que íbamos hasta los 4 meses de edad en esta finca, entonces a los 3 meses manejamos una vacuna reproductiva con una revacunación a los 21 días y ya dependiendo de, digamos, del trabajo que se hace con el médico veterinario, se mira, pero digamos que la revacunación se podría hacer en este sentido anual. Como les digo, puede variar un poco y eso ya depende mucho de lo que uno vea a nivel de la presentación en campo de ciertas condiciones. Y en esta finca pues usamos lacto reemplazador, 2 tomas al día, 6 litros diarios. El lacto reemplazador en esta finca se usa primero que todo por el valor económico que tiene. Estamos hablando de que para la finca el litro de lactorreemplazador está saliendo más o menos en 980 pesos, ya listo para dárselo a la ternera. Mientras que el litro de leche lo están comprando a 1.380 pesos. Entonces, digamos que hay un margen ahí que es importante, hablando desde el punto de vista económico. Vemos que las terneras se levantan adecuadamente y que no tienen un engrasamiento fuerte. Vemos que hay una no transmisión de enfermedades que se pudiera llegar a dar de la madre a la cría o a las terneras a través de la leche. Obviamente hay unas condiciones ahí importantes a tener en cuenta, condiciones de temperatura, condiciones de mezcla, condiciones de homogeneidad de esa mezcla, que son vitales para que este producto funcione adecuadamente. No estoy queriendo decir que es la única forma de hacerlo, como les digo, simplemente es algo que estamos haciendo a nivel de esta finca. También, y miren todo lo que estoy hablando y he hablado solo de la parte de cría, ¿no? Entonces ahí hablamos de que es una fase vital en la futura producción de lo que sería nuestra vaca. Se utiliza llegamos o queremos llegar a utilizar 2 kilogramos de concentrado por animal al día hacia el final de los 4 meses. Empezamos con 100, 200 gramos y en la medida en que la ternera nos va consumiendo más, vamos subiendo la dosificación hasta llegar a esa medida de 2 kilos máximo. Se hace un pesaje mensual de los animales para revisar, porque es una fase crítica, precisamente que no vayan a haber inconvenientes, que la ternera no se nos vaya a quedar con respecto a esas metas que nosotros estamos estableciendo. Hay un proceso de limpieza de bebederos y comederos permanente, y aquí, por ejemplo, el lactorreemplazador también se hace un proceso de revisión permanente de esos chupos, de esos baldes, de todo lo que se utiliza para elaborar estos productos, para que haya la mayor higiene posible, que eso es algo primordial. En el levante de terneras, en esta finca, seguimos con 2 kilogramos de concentrado al día. Obviamente las hembras ya... bueno, se me olvidó decir una cosa y era que aquí en la parte de cría, las criábamos en un sistema de balde, se crían en un sistema de balde estaca. Ya aquí en el levante de terneras se pasa a utilizar 2 kilogramos de concentrado al día. Se hace un pesaje trimestral o bimensual. Depende
digamos que ahí ya el ojo empieza a jugar un factor importante. Nos gusta revisar que estamos viendo permanentemente las terneras y ahí nos damos cuenta también de una condición y dependiendo de eso miramos si eso no es necesario de pronto hacer un pesaje más seguido o no hay necesidad. Ya hablamos de bebederos y comederos compartidos. Entonces aquí ya viene otra vez algo que les había comentado a ustedes y es la parte de que ya hay una competencia por la comida. Ya hay una competencia sobre todo por el concentrado. Y aquí obviamente se nos puede empezar a generar una disparidad en el lote, o sea, una desuniformidad en ese grupo que nosotros estamos trabajando. Entonces ahí hay que saberlo manejar, sobre todo en la parte del espacio disponible para el consumo de los animales, para que ojalá todos pudieran comer al mismo tiempo y así garantizar que estos animales tengan todos por lo menos el espacio para comer sin ningún inconveniente. Se hace una purga cada 3 a 4 meses también. Como les digo, aquí ya también el ojo empieza a jugar. Hay una condición importante ahí. Obviamente hacemos todas las vacunaciones que corresponden, brucela, aftosa, las que deben ser y en las épocas que son requeridas. Luego pasamos o finalmente pasamos al levante de novillas y en este levante de novillas pues seguimos utilizando los mismos 2 kilogramos de concentrado al día por animal. Seguimos haciendo un pesaje trimestral, seguimos en la utilización de bebederos y comederos compartidos. La purga también se realiza cada 3 a 4 meses. Tratamos de purgar hacia el final del tiempo de levante de novillas para que ya estén, digamos que con todo lo que necesitan para ya poder ser servidas. Y si coincide o si se da pues con su momento, pues las vacunaciones que correspondan o que den al lugar con respecto a la edad de los animales. Eso es lo que tenía para comentarles. Pues teníamos más o menos 40-45 minutos para la charla y por eso la quise hacer así también de manera puntual. Si quieren ya podemos pasar entonces a las preguntas. Hay muchísimas preguntas. Bueno, perdóname un segundo, Daniel. Yo prendo aquí esta luz que me veo como oscuro. Me da pena. Listo. Ya se ve un poquito mejor. Dale, entonces iniciemos. Acá la primera dice, ¿en los bovinos se pueden usar promotores de crecimiento o como se usan en algunos casos en equinos? Sí, pero digamos que para este caso de lechería, específicamente, pues no veo la necesidad de ellos, porque un buen manejo, una buena suplementación, una buena nutrición mineral, hace que la ternera se vaya en ese estándar que yo deseo del animal. Ok, otra es, de los métodos de crianza que usted mencionó, ¿cuál es el mejor? Ok. Esa es una pregunta que tiene muchas posibles respuestas. Yo conozco todos los métodos posibles y no tiene que ver con el método, sino tiene que ver con la atención que pongan las personas en ser rigurosos con ese método. Y todos los que les he mostrado y muchos otros que hay, por ejemplo, ahorita hay unos nuevos con máquinas que hacen un proceso automático de suministro de leche, muy buenos también. Todos ellos son buenos en la medida en que se hagan de forma rigurosa. Ya lo que uno tiene que entrar a mirar es un poco la parte económica, la parte de costos, porque yo, para hablar de costos, conozco fincas donde el costo de la sola crianza está por encima del 1.000.000 de pesos.
Entonces, eso también es algo muy importante que hay que tener en cuenta. Y por eso les hablé de varios métodos, porque todos los he visto funcionar de manera exitosa, pero todos tienen un común denominador y es la rigurosidad en cómo se lleven estos métodos. Vamos a abrir el micrófono al señor Jorge Molano, que tiene una pregunta. Sí, señor. Buenas tardes, doctor. Buenas Ante su tardes. charla, está interesante la charla. Doctor, tengo una duda cuando usted habla de lactorreemplazadores y leche. Digamos que cuando yo suplemento lactorreemplazadores, obviamente en la producción me va a salir mucho más económica, pero eso no me afecta en el desarrollo de la ternera y no me castiga la lactancia de esa ternera cuando esté en producción. Digamos que para el ejemplo que les di, pasaba que dando 6 litros diarios de leche, las terneras inclusive llegaban un poquito por encima de esos valores de peso y eso resultaba siendo en que a un primer parto la vaca no nos iba a mostrar la misma producción. Entonces, digamos que ese lactorreemplazador bien utilizado maneja un balance de nutrientes, sobre todo proteína y energía, muy adecuado que nos permite un crecimiento óptimo en esta finca. Ok, doctor, pues yo he hecho algunos experimentos con mis animales y el Sí, señor. lactorreemplazador no me ha dado buenos resultados, Sí. porque pues obviamente con la leche las terneras se crían mucho mejor y al momento de su primera lactancia es más efectiva. Se produce como en un 2% más. He hecho algunos experimentos con algunas terneras. Y otra pregunta, doctor, muchas gracias. Digamos el tema de la crianza, tema de crianza Sí, con balde y tema de crianza con chupo. ¿Qué opina sí, usted al señor. respecto a lo de la gotera esofágica cuando, digamos, en la ternera del tercer día se le da el balde o se le da con chupo? Bueno, aquí se supone que estamos buscando con el chupo y una altura, digamos, en la que le damos esa leche o ese lactorreemplazador, que se active ese mecanismo de la gotera esofágica para que la leche vaya directo al abomazo. Y obviamente los nutrientes sean absorbidos directamente por el intestino. En el balde, digamos que no se genera o no hay esa simulación de la actividad que haría la ternera de tomar leche directamente de la mamá. Entonces, digamos que en teoría hay un menor efecto o se genera un menor reflejo de este sistema de la gotera esofágica, pero yo he visto que tanto uno como otro funcionan. Y ahí es donde, pues digamos que vamos al mismo cuento. Si a mí la condición de peso, de estatura, me funciona bien con la ternera tomando en balde y no así en chupo, pues no veo el inconveniente en por qué no hacerlo de esa manera. No sé si hay Eh, que ya la Listo, pregunta, acá tenemos otra que dice que señor. tenemos otra. Dice, en la crianza grupal, ¿qué alternativa utilizar para que después del suministro de leche las terneras no se mamen entre ellas? No se mamen entre ellas. Bueno, hay algunas alternativas que es a través de unas narigueras que se podrían llegar a utilizar, que impiden obviamente que pudieran mamar una a la otra. Eh, yo soy partidario y no veo mucho, la verdad, el funcionamiento, esta situación de que se mamen unas a otras, pero si eso se llega a presentar, pues yo pensaría que la nariguera podría ser una buena opción para evitar esto. Además de que se dan unos buenos consumos de leche y unos buenos consumos de suplemento, entonces digamos que la ternera se mantiene bien nutricionalmente y también podríamos decir llena, y esto nos garantiza un poco que no, de pronto no tenga esa necesidad, ¿no?
Listo. Otra dice que ¿qué sistema de pastoreo es el indicado a implementar en las terneras? En las terneras, bueno, pues depende de, digamos, de lo que vayamos a trabajar, ¿no? Pero si ustedes de pequeñas, pues digamos el balde estaca, pues usted sabe que es alrededor de lo que le dé usted la cuerda y eso es lo que va a ir comiendo el animal. En la crianza en el corral, pues usted sabe qué es lo que usted le va a llevar al animal. Entonces usted debe ser muy claro en la cantidad que debe ordenar suministrarle al animal. Y ya en la crianza en grupos, pues si uno puede acostumbrarlas de una vez al manejo con cuerda eléctrica, pues yo no vería ningún inconveniente con eso. Tenemos otra que dice que el factor nutricional es el único que determina el desarrollo de las papilas ruminales o qué otros factores pueden influir en este cambio fisiológico de los terneros. El factor nutricional es el único que determina. ¿Me repites, porfa? Es el único que determina el desarrollo de las papilas ruminales o qué otros factores pueden influir en este cambio fisiológico de los terneros. Bueno, no es el único. Digamos que la ternera tomando leche de la mamá y comiendo pasto sin necesidad de suplementación o concentrado, también va a generar un desarrollo de las papilas ruminales. Lo que pasa es que va a ser mucho más lento ese proceso. Entonces, digamos que lo que hacemos con esta parte nutricional del concentrado o el suplemento es acelerar el crecimiento de esas papilas ruminales. Algunos autores inclusive hablan de alguna, no suplementación, sino de algún aditivo que nos permita que el tamaño de la papila sea mayor, para que la superficie de absorción también sea mayor. Entonces, digamos que no es condicionado a suplemento o concentrado, pero sí nos va a ayudar a un desarrollo más rápido, más veloz. Aquí tenemos otra que dice, en el trópico bajo, ¿el manejo de los animales es igual o tiene un manejo especial teniendo en cuenta que sería para F1? Para F1. Ayer hablaba precisamente con un colega que tiene finca entre Villavicencio y Puerto López. Y digamos que él me comentaba que él está manejando sus terneras exactamente igual como si estuvieran acá en Trópico Alto. Entonces está haciendo cría hasta los 3, 4 meses, levante de terneras hasta el año, ya ahí hace su levante de novillas, que obviamente también suplementa a sus animales, que también hace trabajos con el pasto, o sea, fertiliza, rota, ¿sí? Y que eso lo ha llevado a que el manejo sea igual, que no hay ningún inconveniente con eso, porque obviamente, digamos que ahí está él pendiente de todo, de que eso se cumpla estrictamente. Entonces yo pienso que sí se puede hacer igual, si vamos a producir leche, ¿no? Específicamente. Tenemos otra que dice que, ¿cómo determino qué hembra debería ir a la recría y cuál es descartar Ok. y por qué? Eso lo habíamos hecho. Sí, yo pienso que un factor fundamental ahí es crecimiento y peso y crecimiento, o peso y estatura. Pienso que otro factor importante a tener en cuenta ahí es la parte sanitaria. ¿Cómo se comportó esa ternera durante la cría? Porque puede tener la mejor genética del mundo, o sea, el mejor papá, la mejor mamá, pero si ya durante la cría el proceso fue completamente inadecuado, seguramente los resultados ya de ese animal adulto no van a ser muy buenos. Ok, acá tenemos otra que dice, cuando una ternera, o por algún motivo, tal vez metabólico o cualquier otro, nace con un peso superior al normal, ¿en esta condición afectará algo al llegar a su etapa de novilla y por ende su reproducción? Eh, digamos que eso ya es específico de la raza y de los países, ¿no? Por eso lo ideal sería uno poder hacer unos estudios de correlación en eso específicamente, en que si un animal nace con un peso alto, eso con qué se podría correlacionar en el futuro ya de la vaca.
pero no tengo conocimiento para decirle exactamente o un estudio específico aquí en Colombia donde se haya hecho esa correlación en ganado de Hershey. No te escucho. Ya. Cuando una vaca cría mellizas hembras, ¿es recomendable dejarlas para la recría o es un mito decir que de las dos solo sirve una? Es un mito decir que de las dos sirve una. Bueno, muy pocas veces lo he visto, la verdad. Y de esas pocas veces, eh, una vez se hizo la cría de las dos eh, y ambas salieron bien, sin ningún inconveniente. Se demoraron un poquito más, pero digamos que se les dio un tratamiento más individual y eso permitió que se criaran bien, ¿no? En otro caso, es que si recuerdo, he visto 3 casos de eso en toda mi vida, no más. En otro caso que vi, definitivamente una se crió bien y se logró salir adelante y la otra definitivamente no se pudo sacar adelante. Entonces, eso sí yo pienso que también hay mucho de un componente ahí de manejo adecuado y de un peso con el que nazcan, mirar ese peso al nacimiento y ver qué tan viable puede ser como llevar a las condiciones normales a esos dos animales. Ok, otra dice que purgante y lactorreemplazador es recomendable para el uso en las terneras. Bueno, ahí sí me comprometen con casas comerciales. Yo diría que en el caso de los purgantes, la recomendación importante ahí es rotar la base farmacológica que se utiliza, no utilizar siempre la misma base farmacológica, o sea, no me guío por una marca, sino me miro en la parte de la base farmacológica. Y en el caso del lacto reemplazador, digamos que nosotros hemos hecho pruebas y llegamos a un producto que nos da unas condiciones adecuadas y que nunca nos ha generado como inestabilidad. Y con ese producto es que hemos venido trabajando. La recomendación no sería cuál sería mejor o no, sino que uno hiciera las pruebas en pequeño, en grupos pequeños dentro de su finca y evaluara los resultados para ver cuál puede ser mejor que otro. Obviamente también siempre de la mano de la evaluación económica de esos productos. O sea, ¿cuánto me valen esos productos a mí? Y acá dice que, ¿qué opina de la utilización de estivas plásticas en salacunas? ¿Qué opino de la utilización de estivas plásticas? Bueno, de por sí que yo pienso que todo está asociado es a una condición de manejo, sobre todo en cuanto al aseo y la desinfección de las instalaciones. Entonces, desde que haya un buen proceso de aseo y desinfección de las instalaciones, no veo, digamos que inconveniente. No sé, yo nunca he trabajado realmente con estivas plásticas. No sé de pronto si haya de pronto algún problema ahí o en la parte de que los animales se puedan sostener fácilmente o no. Yo pensaría que, digamos que esas estivas deben estar especialmente diseñadas para que ellas se puedan sostener sin ningún inconveniente, ¿no? Ok, acá hay otra que dice que se le puede suministrar glicerola a las novillas o terneras y desde qué edad se puede o no es recomendable. Yo no lo hago, ni lo he visto hacer y no lo recomendaría personalmente, porque como les digo, considero que hay otros productos con los que uno puede jugar para garantizar un crecimiento y un peso adecuado en esas terneras. Entonces, habría que revisar sobre todo la parte del balance de nutrientes, pero yo no he visto en ningún caso y no he escuchado de trabajo con glicerol en terneras. Hay otra que dice, ¿qué tipos de alimentos son eficientes en la ayuda para la maduración del rumen en las terneras?
¿Qué tipo de ingredientes? De alimentos. Son De eficientes. alimentos. Ok, bueno. Lo que más se recomienda son los concentrados extruidos, que son de alta digestibilidad y ayudan a un desarrollo rápido de las papilas ruminales. Conozco personas que utilizan inclusive harina de pescado como fuente de proteína o como fuente de suplementación en la crianza de las terneras. Lo importante es que garantice, primero, un buen peso, segundo, un buen crecimiento, tercero, que no vaya a haber contraindicaciones o problemas en las terneras. Y pues yo pienso que con eso sería importante. Yo pienso que ahí es importante un poco la parte de la concentración de nutrientes de ese alimento que yo vaya a utilizar, que cumpla con esas características de ser un alimento rico en proteína, de que tenga una fácil digestibilidad, de que tenga unos valores de energía altos. Otra que preguntan que desde qué mes es recomendable iniciar el suministro de sales mineralizadas. De forma práctica, nosotros lo hacemos después del destete, o sea, después de que la ternera deja de tomar leche, inmediatamente trabajamos con sal, no trabajamos con una dosis específica por animal, sino manejamos sal a voluntad para las terneras, buscando que tengan una oferta mineral suficiente para complementar todos los procesos metabólicos que tiene el animal. Hay otra que menciona que cuáles serían los pro y los contras de los sistemas estabulados en la crianza de terneras. Los pro y los contra, bueno, los pro pues un seguimiento individual, me refiero a un consumo de leche por animal, a un consumo de suplementación por animal, a un manejo y a una, digamos que, a que el animal sea mucho más dócil en ese manejo individual. Los contra de ese manejo individual, pues principalmente yo vería como la mano de obra, como uno de los contra principales, que hay un mayor gasto en mano de obra, me parece a mí, y que habría que hacer dependiendo de la instalación, pues un manejo también de adecuación en la parte, digamos, medioambiental para que el animal tenga una situación de confort. Ok, acá dice que buenas tardes, ¿cuál es la casuística en general de la presentación de pezones supernumerarios? La casuística en general. Buena pregunta. Nosotros con la finca que les digo que les puse como ejemplo, creo que estamos hablando de un 5% más o menos, de un 10%, entre un 5 y un 10% máximo, que se presenta de esta situación de personas supernumerarios. Y pues voy con otra, me están cargando. Tranquilo. Pregunta una persona que ¿dónde está el secreto, entre comillas, del lactorreemplazador? Debido a que él lo usó continuamente y se le murió un grupo de terneras. El secreto está, yo pienso que en el manejo, en la preparación estricta, en la preparación rigurosa de las cantidades, de la cantidad de lactorreemplazador por la cantidad de agua, de la homogeneidad de la mezcla y el otro secreto importante es la temperatura. Esas son las cosas que yo he visto como principales para que un lactorreemplazador funcione adecuadamente. Ok, y en relación un poco a eso, preguntan que cuál es la cantidad de leche o cómo se debe manejar durante pues el periodo de la ternera, o sea, al inicio cuánto debe ser y posteriormente a cuánto se debe Ok. incrementar. Ahí hay diferentes formas de establecer la toma de leche, ¿no?
Algunos autores recomiendan que debe haber un mínimo de consumo durante la crianza de unos 350 litros de leche. Otros recomiendan un poco más. Otros hablan de que ojalá uno pudiera permitirle la toma de leche a la ternera hasta más allá de cuando ya se ha vuelto rumiante, o sea, más allá de los 4 meses inclusive. Y algunos hablan de unos sistemas ascendentes y posteriormente descendentes. Otros hablan de unos sistemas descendentes y otros hablan de unos sistemas donde la toma deba ser constante y obviamente hacia los últimos días, ya llegando al destete, pues se haga un descenso gradual en el consumo de leche. Yo lo que siempre he manejado y lo que más me ha funcionado es una toma constante de leche y en los últimos 8 o 15 días, ya para destetarla, pues se va haciendo esa disminución gradual. Y la recomendación que yo siempre hago está entre 4 y 6 litros de leche al día. Es lo que Hay una mejor me ha pregunta funcionado. hay una pregunta que nos hace el señor Hernando Martínez, que pregunta que cuál es el plan sanitario más aconsejable durante las 3 etapas de la hembra, las que usted mencionaba en su charla. El plan sanitario, bueno, yo no soy médico veterinario, ¿no? Pero digamos que en general, dentro de lo que podemos trabajar, hablamos primero del calostro como una ayuda muy importante para evitar que se nos enferme la ternera. Hablamos de una curación de ombligo estricta, rigurosa, estar ahí pendientes de que eso se haga bien, porque si no, pues eso se va a ver más adelante en la presentación de las enfermedades. Hablamos de las vacunas dependiendo, pues las obligatorias, obviamente ya sabemos que empezamos 3, 4 meses de edad y de ahí en adelante se hace una revacunación semestral o anual y las vacunas reproductivas sí dependen de la incidencia de las enfermedades en la zona. Y eso se diseña ya se hace un diseño de ese programa con el médico veterinario. En la parte de las purgas o de las desparasitaciones, vermifugaciones, lo que hacemos es trabajarlas durante la cría mensual, porque hay una toma de leche y esa toma de leche, así como es fuente de alimento y de nutrientes para la ternera, también puede ser fuente de parasitismos en la misma ternera. Y ya por eso después se hace, digamos, menos rigurosamente, cada 3, cada 4 meses. En algunas fincas he visto también que miran mucho la condición de la ternera para decidir si a esa ternera se le hace o no ese proceso de purga o vermifugación, como una especie de vermifugación selectiva. Eso sería lo que yo recomendaría. Ah, bueno, y los pezones supernumerarios, ¿no? Por efecto de lo que ya dijimos que se puede presentar al momento de ya la producción de leche. Hemos recibido varias preguntas acerca del uso de silo de maíz en las terneras, que si lo aconseja y que en el caso de que lo aconseje, ¿cuál sería Las la cantidad? terneras pequeñas antes del destete, ¿se referirán? Sí, sí, señor. Yo no lo uso, ni lo he aconsejado nunca porque yo considero que el mismo pasto de buena calidad que usted utiliza para las vacas es una fuente suficiente de alimento, de fibra para ellas. Lo que he usado a veces es el heno. Un heno de buena calidad para las terneras también les ayuda bastante. Listo, Ricardo. Pues estamos hablando de que la mayoría de las personas pues hicieron preguntas similares. Okay. Nos pregunta una persona, Alison Alvarado, que qué factores se deben tener en cuenta para la elección de la vaca nodriza. De la vaca nodriza, bueno, eso ha sido unos casos muy particulares, ¿no? La situación fue, o ha sido en las 3 veces que lo hemos tenido que manejar, con novillas que se preñaron tempranamente, que se preñaron antes del peso ideal y generaron unos pezones muy cortos. Entonces, en principio buscamos ordeñarlas y era muy difícil, era muy dispendioso, la máquina no funcionaba, después se caía permanentemente,
la persona, le decíamos a una mujer que hiciera el ordeño y se demoraba también mucho tiempo en hacerlo. Entonces, para no secar la vaca, lo que hacíamos era colocarle unas terneras y ponerlas ahí a tomar el alimento. Pero ha sido más por condiciones, digamos, de que hay unas terneras que no se pueden ordeñar fácilmente y a esas terneras se les ha colocado, perdón, a esas vacas se les ha colocado esas terneras, más que por otra situación diferente. En el caso, preguntan también que cuál, o sea, si en qué parto es recomendable dejar pues las terneras, o sea, que si tiene alguna, si infieren que se deje un animal, una hembra, una ternera del primer parto, del séptimo o el octavo parto, que si hay alguna recomendación respecto a eso. Pues realmente como la crianza hoy en día, digamos que es artificial, o sea, no es directamente con toma de leche de la madre. Yo lo que he visto es que las diferencias importantes en una de primer parto con respecto a otras está en la calidad del calostro, está en la cantidad de leche que produzca esa vaca, pero yo no he visto unas diferencias exageradamente importantes entre si es una hija de una vaca de primer parto o una hija ya de una vaca de tercer, cuarto parto. Sí he visto que de pronto las hijas de vacas de partos muy avanzados, de pronto son un poco más, ¿cómo lo dijéramos? Un poco más difíciles de criar o no se crían tan fácilmente. Eso es lo que he visto ya a nivel de campo. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias Sí, señor. por la charla, bastante interesante y con muchísimas preguntas por parte de los ganaderos y las personas que estaban conectadas. Le agradecemos en nombre de la Asociación de Criadores Cerchos de Colombia, la Junta Directiva, de su presidente Carlos Alcides Quiroga, de los socios, de la Dirección Ejecutiva, del Departamento Técnico y demás funcionarios, por haber hecho parte pues, de este ciclo de charlas. Y un saludo para todas las personas que se conectaron, ganaderos, profesionales del agro y las personas del extranjero que siempre nos acompañan, del Ecuador, don Alonso, y a las personas de Honduras que también se conectaron. Muchísimas gracias. Igual esta charla queda grabada para las personas que quieran volverla a ver. Los esperamos entonces el martes a las 5 de la tarde con nuestra última charla del ciclo. Y les recuerdo a las personas que aún están conectadas que el lunes estaremos sacando material genético para las rutas, para que por favor, si necesitan, nos llamen el lunes y con todo el gusto les llevamos el material genético o hacemos los envíos. Muchas gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias a Ricardo, ustedes por muchas la... gracias. Bueno, muchas gracias. Que Buena estén muy tarde. bien. Gracias, lo mismo. Bueno, que pasen buena noche.